Bienvenido a la guerra, soldado. Soy Luis Alberto Sandoval y soy la persona que está detrás de Canis Belli. Hoy os traigo un vídeo muy especial porque es la primera entrevista que hago en Canis Belli y creo que la mejor forma de estrenarse es hablando de un tema muy interesante, con muchas sombras, muchas preguntas que han quedado sin respuesta y sobre todo un tema que sigue impactando a los españoles, especialmente a los madrileños. Pero hoy no vamos a hablar sobre el 11M con la versión que todos conocemos y que parece que se quiere imponer que nos la creamos, sino que hoy vamos a hablar de varios enigmas y de varios datos que se han escondido a la opinión pública sobre el atentado terrorista más sangriento en la historia de Europa. Hoy, Juan Francisco López, historiador especializado en terrorismo y violencia política, coordinador del libro 11M, la historia oficial, cómo un conjunto de despropósitos se convirtió en verdad, nos va a explicar muchas cosas muy interesantes que no os van a dejar indiferentes, porque hoy vamos a escuchar el 11M como nunca nos lo han contado antes. Juan Francisco, cuando quieras. Hola, buenas tardes a todos. Mira, el libro nació ya hace unos años y es un libro coral, es un libro realizado que yo he coordinado, donde soy responsable de alguno de los capítulos, pero luego hay otros compañeros que también han hecho varios artículos y varios capítulos explicando aspectos muy concretos. El enfoque es diferente de los demás, es muy habitual, por ejemplo, tuvo el año pasado mucho éxito el libro de Lorenzo Ramírez, que incluye, por un lado, la parte de investigación, pero por otro lado, teoría, especulaciones. Aquí el planteamiento es distinto. Soy historiador y entonces es un planteamiento estrictamente historiográfico y que ha buscado el dato concreto, los datos concretos y determinados. O sea, exclusivamente pruebas y hemos orillado otras cuestiones. Todos los autores éramos de los peones negros los que estábamos con Luis del Pino. Hubo un momento que hubo una ruptura y otros compañeros se fueron y llevaron otra orientación, pero los que estábamos con Luis del Pino, que trabajamos, y eso es una cosa muy importante, que trabajamos exclusivamente con la información oficial y con el sumario. Trabajamos directamente con el sumario. Luis del Pino nos pasó la copia y pudimos trabajar y hacer nuestros análisis del sumario. Y fue un trabajo coral entre todos. Bien. ¿Qué es lo que ocurre? Que esto solo es una parte de las muchas cosas que se encontraron, que se ha publicado, pero es que hay que tener en cuenta que es un tema tan grande que era imposible abarcarlo todo. Entonces se han hecho dos partes, el libro tiene dos partes, dos genéricas, que una es la que yo hago, La justicia falló, el capítulo La justicia falló, no el fallo de la justicia, sino que falló, vale, con un análisis de cómo se produjo todo el procedimiento de investigación y justicia, investigación y sentencia. Yo creo que es el primer análisis que se hace de este tipo con una orientación distinta. Y luego están las paradojas del 11M de Santiago Vallica, que es un análisis exhaustivo de 3 aspectos, pero genéricos, que sirve para que todo aquel que no lo ha vivido hasta el momento o que solamente le ha llegado la historia oficial, la que se ha convertido al final en historia oficial. O que sea como yo, que me pilló el atentado muy jovencito, con 16 años, y entonces a mí pues me ha llegado lo que nos llegó la televisión, ¿no? Sí, es que está más bien pensado y sobre todo a lo que queremos llegar es a esta gente que no lo vivió, o ya sea por joven o que directamente no había nacido y que no entró en ese conflicto y en esa guerra, porque fue una guerra, tal como veremos, una guerra mediática muy dura y muy tremenda. Queremos llegar a esa gente que es la gente que tiene que tomar el relevo, la gente que tiene que hacer seguir investigando y esto es un llamamiento, pues por eso, para que esa gente que no lo vivió, que investigue, que sea alguno de ellos que quiere hacer sus tesis doctoral, ya veremos que hay muchos campos para hacer tesis doctoral, para hacer monografías y que con los ojos limpios, sin los déficits y sin los problemas que arrastramos los de un lado y los de otro. En este caso no quiero yo tampoco culpabilizar a los islamoconspirativos de forma completa. Nosotros también tuvimos nuestros errores y nosotros también
hubo algún momento en el que perdimos un poco la orientación, el punto de vista, con independencia que yo pienso de que nosotros tenemos más razón, pero no podemos decir que tenemos toda la razón y no podemos decir de que tampoco no nos equivocáramos. Y ya está, ya pues si quieres entramos ya un poquito en esto. El libro, mira, te lo voy a enseñar. Entonces, en el libro, aparte de los fallos, de los fallos de la justicia, también se aportan datos forenses en el libro, ¿no? Aparte datos forenses, sí. O sea, tenemos, en el libro vienen, ¿qué novedades tiene el libro? Aparte de 2 estudios de carácter general que no están en ningún otro libro, y sin desmerecer a otros libros, creo que el libro de José María de Prado, La cuarta trama, es imprescindible porque es un resumen genérico. El libro de López Bru, Las cloacas del 11M, es magnífico, pero magnífico. Y sobre todo los libros de Carlos Sánchez de Roda, un ingeniero de caminos que trabajaba en Renfe y que ha hecho unos análisis absolutamente brutales de toda la parte relativa a los trenes y a los análisis y a los estudios que se hicieron a partir de las muestras que se recogieron en los trenes, las pocas muestras que sobrevivieron a una extraña pérdida. Se perdieron de cientos de muestras y 90 toneladas. Eso lo ha estudiado. Es más, los trabajos de Carlos Sánchez de Roda nacen de este libro. Empezaron, él iba a ir metido en esta obra, pero claro, lo suyo empezó a crecer y al final quedamos en que él fuera aparte y que hiciera un libro aparte, que al final ya lleva 3 libros. O sea, son trabajos magníficos. ¿Pero qué diferencias tiene? Pues bueno, el hecho de que se haya hecho un poquito más tarde, se haya demorado, nos ha permitido, por un lado, más alejados ya de la polémica, y hemos hecho los tres análisis, hay 3 análisis de las 3 sentencias más graves. Las 3 que directamente por autoría. De autoría, y tanto material como indispensable. Es decir, que son los que se chuparon los entre 20 y 30.000 años de cárcel. Esas tres estudios. Los primeros que se han hecho. 2 de Lucía Velasco, uno sobre Yamal Zubán, que ya creo que eso ya ha quedado clarificado perfectamente. Eso lo hemos dejado ya perfectamente claro. La inocencia de Yamal Zubán, o por lo menos que se le ha condenado de una forma que no corresponde a lo que dice la sentencia. Eso sí que ha quedado claro. El estudio de Othman El Ghandoui, que es el tipo que tiene la mayor pena de la historia de España, y quizás sea hasta de Europa. Ese señor. ¿De cuántos años? Pues todo, no sé, eran los 40.000 y pico. O sea, un disparate, o sea, el mayor. Este señor, yo creo que demostramos plenamente que ni pincha, ni cortaba, ni nada. Era un personaje dentro de la banda absolutamente marginal, que había que haberle puesto pues de 12 años, porque es que era absolutamente marginal. 12 años por pertenencia a la banda armada o colaboración, más bien colaboración, si es que no había ni pertenencia. Yo creo que ese análisis es absolutamente brutal. Y yo creo que también aquí hago un inciso a la gente. ¿Qué saben ustedes del mayor condenado en la historia de España? No se sabe nada. En la Wikipedia vienen 4 cosas y encima algunas de ellas las he puesto yo. Encima de eso. O sea, no se sabe nada. O sea, es algo increíble. Y a nadie le ha importado. Y a ninguno de estos estudiosos como el señor Reinares o otros islamoconspirativos le ha importado un pito, y ni se han planteado hacer una biografía, que esto en cualquier país del mundo y en cualquier lugar civilizado, al tío que tiene la mayor pena de prisión, se le habría estudiado con detalle. Pues sí, resulta muy curioso que la pena más grande que ha habido en este país, resulta que no sepamos quién es que es un nombre que además pasa desapercibido. Indiferencia absoluta. Pues se hace el primer análisis y luego lo de el señor Trasorra, el que proporciona el explosivo,
Ahí Lucía Velasco hace otro trabajo absolutamente impresionante donde demuestra que al señor Tresorras se le condena en base a las declaraciones del Gitanillo, una de las 6 declaraciones que hizo Gitanillo, según el señor del Olmo. El señor del Olmo los dice, 6 declaraciones, se dicen pronto. Sí. Pues en una de las 6 y Lucía Velasco demuestra, más allá de toda duda razonable, que no concuerda el relato del Gitanillo con lo que nos dicen los posicionamientos de los móviles y el relato general. Entonces eso es eso. Y luego yo creo que lo que es la guinda ya del pastel, el primer análisis forense de los informes antropológicos que se hicieron a los cadáveres. Entonces, este análisis es absolutamente brutal, está hecho con criterios científicos, está hecho por un patólogo, José Antonio Parra, que trabajaba en aquel momento en el Instituto Anatómico Forense de Sevilla, que hizo el estudio con una compañera peón negro también, que era bióloga, que hicieron el trabajo consultando con los colegas del patólogo ahí en el Instituto Anatómico. Oye, mira, que he encontrado esto. Y iba consultando y cotejando. Yo incluso se lo mandé a un médico antes de publicarlo. Digo, ya sabes tú que en Internet a veces, pues eso, te encuentras cosas raras. Bueno, no. Y un médico de confianza me lo ratificó plenamente, que era una cosa seria, que estaba... Vamos, que no encontró nada. O sea, ¿y cuál es la importancia de esto? Que en ese estudio se dice que científicamente solo se pueden demostrar que hay 4 cadáveres, no 7. 4, científicamente. ¿4? 4. Entonces... ¿de dónde salen? Aparece una cabeza, resulta que aparece una cabeza, que es la de la Mari, un argelino que se supone que era muy islamista, y resulta que desaparece el 90% del cuerpo y lo único que queda es la cabeza. Ah. Mientras que hay otros 2 cadáveres donde desaparecen unos restos mínimos. Y luego aparecen 2 cadáveres, otro cadáver más, el del chino, aparece sin cabeza. A ver, lo importante no es solamente eso, que es que tenemos que tener en cuenta que si miramos la historia del terrorismo, y ahí entro yo, he revisado todos y cada uno de los casos en los que a un terrorista le explotó la bomba y resulta que no hay ningún precedente en el cual haya desaparecido el 90% de un cadáver, o el 90 o el 95% de un cadáver. Jamás. Las cabezas no desaparecen. Necesariamente se tiene que cortar alguna buena parte del cuerpo, aunque se tiene en cuenta. Otra cosa está en qué estado. ¿Cómo lo sacan estos 3 cadáveres? ¿Cómo sacan los 3 cadáveres extras? El de la Mari con un extraño análisis de oreja y sí, parece de broma, pero es así. Y otros 2 con análisis genéticos. Pero los análisis genéticos en el estudio se encuentran discordancias. Eso viene en el libro, ¿no? El que quiera lo puede ver en el libro. Entonces, son de esas discordancias de las cuales dices, ¿seguro? A ver, también estamos hablando de análisis genéticos en el 2004-2005. Lo cual también supone unas deficiencias. La identificación por ADN está avanzada entonces, pero todavía hay diferencias. Y luego, además, Marruecos, que es con quien se cotejan los datos, utiliza unos criterios, en aquel momento utilizaban unos criterios menos estrictos a la hora de las concordancias. Tampoco se ponen las concordancias en el informe, es decir, no se recoge el informe en el sumario. El informe técnico, donde vengan los alelos y todas estas cosas, todos estos aspectos que ven. Con lo cual, ahí el informe pues lo dice claro, el estudio que presentamos en el libro lo dice. No se puede demostrar científicamente que esos datos fueran de otras personas. ¿Se niega? No se niegan de forma rotunda, pero lo demostrado son 4 cadáveres, nada más. Así funciona la ciencia. No con especulaciones, no con hipótesis, sino con hechos y con datos reales. Ahora tenemos 4 cadáveres confirmados y luego restos muy fragmentarios y dudosos
y que vienen en el libro y que por eso con los criterios científicos y donde se dicen las razones por las cuales no se puede considerar probado. Muy bien. Pues si quieres empezamos ahora con el tema. Yo creo que vamos a hacer pues eso, la visión general de cómo hemos llegado a esto, cómo se produjo la investigación y sobre todo cómo se produjo la polémica. La parte del atentado yo creo que huelga contarlo porque en principio está conocido, incluso la gente que no lo vivió en aquel momento, pues a través de los dos documentales que hay en Amazon o Netflix, pues lo pueden comprobar. En Wikipedia te lo cuenta la historia oficial te la cuenta con todo lujo de detalles, con lo cual también huelga un poco explicarla. Lo que pasa que, bueno, antes de entrar a cuáles son las discrepancias, dónde están los problemas, de forma genérica, yo creo que hay que aclarar cómo se produce la polémica y qué es lo que ocurrió y lo que ha determinado que haya sido un asunto que siga abierto, que siga la herida ahí y que periódicamente rebrote. Sí. Lo primero es que esto fue una polémica inesperada. Aquí ellos, quien interviene en esta historia, ni nadie podía imaginar que esto se iba a producir. Hay que tener en cuenta que estamos en el año 2004. En el año 2004, este sumario va a ser el primero que se digitalice y que se convierta en PDF. O sea, que cuando están trabajando el juez con las entrevistas, cuando está el juez y los interrogatorios, cuando los policías hacen los informes, y las diligencias y todo, nadie pensaba que esto iba a estar digitalizado y que se iba a filtrar y que lo íbamos a ver todos los demás. O sea, es que eso es lo primero que hacer. Es decir, todos los que intervienen en el caso no podían pensar que iba a haber un montón de gente que iba a ver lo que ellos escribían y que iban a verlo directamente, no de oídas. Luego, otro factor importante a tener en cuenta es que todas las personas, todos los detenidos, que enseguida se producen ya detenciones, son todos unos pringaos. En el tema del terrorismo, los grupos terroristas normalmente tenían unos equipos de abogados de confianza. En el caso de ETA era la gente que eran los abogados de Gestores por Amnistía, luego Cherat y Senideac, que eran abogados muy buenos, muy especializados y eran gente que trabajaba en conjunto. Es decir, que si tenían un sumario gordo, pues lo podían examinar entre todos. Y eran además unos profesionales buenos. El hecho de que piense de ellos personalmente lo peor no quita que como profesionales eran muy buenos. De hecho, la propia Al-Qaeda, con el tema de proteger los derechos humanos de los terroristas allí en Guantánamo, tuvieron un bufete de abogados muy bueno para que claro, defendieran para que no les maltrataran. Obviamente, cuando hay un grupo terrorista de verdad, ahí aparece. En el caso de los del Grapo también tenían un bufete de confianza, es decir, gente muy especializada, más que conocían el tema. Aquí de pronto llegan un caso en el cual todos son unos pringaos. Todos son unos pringaos, la mayoría de los cuales van a tener abogados de oficio. Importante. ¿Esto quiere decir que son menos profesionales los abogados de oficio? No. He hablado incluso con algunos de ellos. Ha habido dos abogados también de oficio, como Abascal y creo que hay otro, que han contado sus experiencias pero claro, las limitaciones son las que son. Tienes que bregar con un sumario de 100.000 folios. Los abogados de oficio que hicieron su trabajo lo mejor posible y, por cierto, también hecho, que esa es otra de las grandes sorpresas. Hubo un montón de abogados que consiguieron la solución de sus defendidos en relación al 11M.
Les pudieron castigar por otros temas, pero en relación al 11M, como veremos ahora, hubo unas absoluciones generalizadas. El fracaso fue total. Y parte de este mérito fue también de estos abogados de oficio. Pero claro, las limitaciones son claras, tienes que bregar con una... Es más, me ha contado uno de los intervinientes directamente que al principio las dificultades fueron inmensas. Les pusieron todo tipo de dificultades para verlo, lo tenían que ver en papel allí. Afortunadamente, no sé si a alguien se le ocurrió lo de digitalizarlo y entonces hemos contado con el sumario, se cuenta con el sumario en formato PDF. 150.000 páginas en formato PDF. Eso que te permite, con la búsqueda avanzada, ver en 15-20 minutos te ha revisado todo y tienes todos los sitios donde lo que buscas. Por ejemplo, era muy típico en los informes policiales. Y entonces es significativo el teléfono 657. Claro, cogíamos, lo buscábamos y resultaba que empezaban ahí me acuerdo, teníamos a Pravda que era fantástico en este tema, belga, y te decían, pero ¿cómo me están diciendo esto si resulta que es aquello otro, el otro, claro, porque lo veían en un momento, en un ratito, se veía y se analizaba y se sabía todo lo que había ahí. Se veía todas las relaciones y se le veían agujeros por todos los lados. Y con eso que obviamente los redactores no contaban. Entonces, sí. A ver, con eso no quiero decir que los policías estuvieran falsificando ni haciendo nada, pero, a ver, a la hora de forzar determinadas interpretaciones, pues, hombre, es una tranquilidad. Ya se sabe que a veces siempre se fuerza un poquito determinadas cosas. Ese era el punto de partida. ¿Qué pasa? El sumario ya está digitalizado, se le da a las partes, se le da como una contraseña para que nadie lo pueda ver, pero se filtra. Y llega a Luis del Pino. Y Luis del Pino empieza a trabajarlo. No se sabe, él no le ha dicho y yo tampoco le pregunté nunca. Yo creo que esas cosas no se preguntan. Él era ingeniero informático, y claro, lo desencriptó en un pispás y ahí es donde empieza la aventura. Ahí es de verdad cuando empieza la aventura. Verano del 2005. Ahí es donde empieza la historia y empieza el primero publicar en Época, en la revista Época, que todavía existía, pero cada 3 capítulos se le dice, no, tú ya no vuelvas a preguntar más, recala en Libertad Digital, de Jiménez Los Santos, y ahí es donde empieza lo de Luis del Pino y donde se produce pues este primer caso que yo creo que es extraordinario, de una gran investigación con fuentes abiertas. Lo que es ahora, por ejemplo, que ha alcanzado su plena madurez en el caso de la guerra de Ucrania, donde si quieres seguir la guerra es con gente que lo está viviendo, revisando todos los Telegram, todas las imágenes de la guerra y te dicen dónde están los combates, cuándo están, cuántas bajas, cuántos... Pues nosotros en cierto modo fuimos los iniciadores del trabajo de este trabajo de investigación con fuentes abiertas. Fuimos de los primeros. Ha habido luego otros casos también con los aviones desaparecidos, el avión que se derribó en Ucrania, de Malasia, el desaparecido en eso, con trabajos absolutamente fantásticos que demuestran que a través de Internet la unión de ciudadanos normales como éramos nosotros puede conseguir resultados. Y nosotros conseguimos resultados. Claro que conseguimos resultados. En contra de la leyenda urbana que han difundido los medios islamo-conspirativos, nosotros conseguimos muchos resultados y tuvieron efecto en el sumario y en la instrucción del sumario. El juez Juan del Olmo nos tomó en serio. A nosotros, y en especial el que era el buque insignia, que era Luis del Pino, y también a algunos periodistas del Mundo. Has hablado de una conspiración islámica. Supongo que es la versión oficial que te cuenta. La versión oficial es una versión pura y dura
conspiracionista, de un grupo islamista. ¿En qué me baso? En que dice, en primer lugar, que es exclusivamente del grupo islamista desarticulado, sin más ayuda, sin más apoyos, y que la basan única y exclusivamente en indicios, cuando no especulaciones. Hay datos suficientes como para pensar de que sí había ahí un grupo islamista, pero todo lo demás se construye de forma la típica conspiranoia. Sí. Rellenan los huecos con interrogantes, se rellenan los huecos con especulaciones y a ojo, o sea, sin pruebas reales. Y de hecho, no es creíble la versión que dice que el atentado fue motivado en venganza por la guerra de Irak, porque el salafismo y el régimen ba'athista de Saddam al-Assad estuvieron enfrentados. O sea, el salafismo fue perseguido por el régimen de Bashar de Saddam Hussein, y una vez derrocados hubo una insurgencia ba'athista que se enfrentó contra las fuerzas de ocupación, y luego estuvo la insurgencia islamista, que después pasó a formar formar el Estado Islámico. O sea, es que ambas insurgencias estuvieron peleándose hasta que ya en 2013 decidieron unirse contra un enemigo común y formaron ISIS, pero antes eran enemigos acérrimos. Y luego hay otro dato, que los presuntos al final, después de muchos botes y después de muchas especulaciones y después de muchas historias, nos salen los marroquíes. Los marroquíes vieron el tema de Irak muy, muy lejano, o sea, muy, muy lejano. Una variante de islamo-conspirativa ha sido la de Reinares. Fernando Reinares se ha convertido al final en el gran referente en el mundo académico, y entonces este señor ha ido construyendo una historia, pero vamos, que es de conspiración pura y dura, en torno a un supuesto, porque claro, él sabe lo que es el Islam, y él sabe que estos... el tema Irán le venía muy lejos. Bastantes problemas ya tenían los islamistas marroquíes ya con los argelinos con sus países. Entonces él lo que hace es reconvierte y habla de un objetivo. El objetivo era una venganza por la desarticulación del grupo de Abu Dada, que estaría relacionado con Al-Qaeda. ¿Es realista? Pues a saber. Lo cierto está que cuando fue juzgado Abu Dada, salió de rositas con una pena relativamente menor para lo supuestamente súper dirigente y lo súper importante que era. O sea, una venganza por lo de Abu Dada y su grupo, cuando resulta que el tema judicial de Abu Dada y su grupo termina con una enorme cantidad de absueltos, vaya, como el 11M, que terminó con una enorme cantidad de absueltos, y a su dirigente Abu Dada con una pena de 12 años, que prácticamente enseguida salió a la calle. Porque, claro, no cumples en los 12 años, siempre cumples menos. A ver, y luego hubo una declaración voluntaria, etc. Fue una gran investigación de fuentes abiertas. Podemos estar bien orgullosos de lo que hicimos, pero hay que tener aquí en cuenta una cosa, que embriagados como estábamos en nuestros éxitos, no caímos, no terminamos ni tampoco lo trasladamos. Las investigaciones de fuentes abiertas tienen limitaciones. Nunca jamás podrán sustituir a un juez y a la policía en cuanto a lo que hacen. Nunca jamás. Llegar hasta donde llegan. A documentos clasificados y esas cosas. Claro, o sea. Yo lo voy a ilustrar con un dato. Mira, un ejemplo concreto. En la estación del Pozo se explotó una bomba. Una bomba que no había explotado, entonces los artificieros intentaron desactivarla y explota mientras se hacen las labores de desactivación. El juez, cuando llega a este episodio, llama a todos los testigos que ha habido. Entonces, primero llama al policía municipal al policía municipal Barredo, que él es el que ha encontrado la bomba. Entonces coge, le llama, y entonces el policía cuenta pues que él entraba en los trenes
y para asegurarse de que no hubiera otras bombas, se agachó y vio una mochila debajo de un asiento. Bien, se acerca, la coge, la abre y ve una tartera de color naranja, un móvil y un cable rojo y negro. Bien, y entonces saca la bomba y la lleva fuera y la deja allí y se lo dice a un policía. Llama después al TEDAS que va a desactivar la bomba. El TEDAS dice que es una mochila que tiene un mosquetón, que está unido con la boca con un mosquetón, que la abre y encuentra una bolsa azul con un explosivo blancuzco. Un explosivo blancuzco, un móvil y un cable rojo y azul. Casualmente muy parecida a la que aparecería luego en Vallecas. Vale. Tienes eso. Anda que le dimos vueltas, revueltas, investigamos el caso, buscamos todo, pero como uno me ha dicho una cosa y el otro dice que ha visto otra, qué casualidad que lo que ha visto el segundo es parecido, tal. Pero mira, es que no. Eso, lo único que el que lo tenía que haber visto era el juez, que al ver una discrepancia tan total y absoluta entre una mochila y otra, haber llamado a los dos, haberles hecho un careo, haber ido a la estación del Pozo y allí haber hecho un análisis con ellos, a ver, ¿dónde estabas? ¿Tú qué viste? ¿Y cómo le hiciste? O sea, una reconstrucción de los hechos. Eso es lo que había que haber hecho a las pocas semanas de los sucesos. Pues sí, porque que veremos nosotros después y veamos, aquí hay una discrepancia y van vueltas que le dimos y que eso, a ver si conseguimos sacar, no vas a sacar nada. Eso es imposible sacar nada. Lo que no puede ser y es imposible. Este ejemplo, lo digo como ejemplo porque ilustra las limitaciones de las fuentes y eso. No nos pidan pruebas como nos piden queréis que demostrar esto, lo otro, lo demás allá. Nosotros no podemos demostrar nada. O vais a encontrar algo, no, nosotros no vamos a encontrar nada más que lo evidente, que es detectar algunas cosas, que eso sí se ha demostrado. Detectar anomalías. Anomalías, y ya está, que así no fue. Eso sí que lo hemos demostrado. Entonces, ¿qué es lo que hemos demostrado básicamente? Le demostramos en su momento, pero en negros ya aparece en el libro, que si lo leéis, lo vais a encontrar primero, que la mayor campaña de desinformación a nivel de medios no es cierto, tal como viene incluso en medios académicos, no lo realiza ni El Mundo, ni Libertad Digital, ni Luis del Pino, ni Fernando Mújica. La mayor campaña de desinformación la realizaron los medios oficialistas. Se hizo desde los medios que defendían la versión oficial. Esa es la mayor campaña. Esa es una de las novedades del libro, donde se pone el foco por primera vez en el gran fraude, cómo se bombardea de noticias falsas. Además, siguiendo un patrón, cómo van cambiando, porque no son noticias falsas a tontas y a locas, sino son noticias que aparecen con un patrón determinado y con un interés determinado. Jamás había habido en los 50 años de terrorismo, sin pretender, por supuesto, de que había sido una perfección informativa lo anterior, siempre hay discrepancias, pero no estamos hablando como aquí, que sumario y sentencia en mano se inflaron durante los 6 primeros meses a mentir. Yo creo que uno de los elementos simbólicos es el de la Meca Cola, que viene, incluso lo hemos puesto en la portada. La misteriosa aparición de la Meca Cola, que aparece en el país, título en portada, que han encontrado Meca Cola en Morata. Resulta que te coges Antes que nada, explicar que la Meca-Cola era la especie de Coca-Cola hecha... Alternativa sí, hecha... Era una alternativa que aparece a los de Estados Unidos y que tenía un componente ideológico. Eso en el libro se explica bastante bien, el origen. Y entonces, claro... Era de fabricación marroquí o por ahí, ¿no? No, era un marroquí que vivía en Bélgica, el que la desarrolla. Y se empieza a implantar en España, bueno, y coge, se lo inventan y tal como demostramos en el libro y se pone ahí con el folio y el texto textual, no, ni había ni nada. Es que es un simple ejemplo, pero se inflaron, fue una cosa alucinante. Los medios oficiales como medios de desinformación. Por supuesto. Y además una noticia como esa destrozó por completo Meca-Cola aquí en...
En España la destrozó totalmente porque fue en un momento en que estaba creciendo. Fue un golpe muy duro para Meca-Cola, que ya no levantó cabeza. Luego tuvo problemas internos, etcétera, pero bueno, que esto ya fue el inicio de su decadencia. Y todo porque alguien en el país decidió publicar esto. Bueno, vamos a ver. Yo tampoco quiero criminalizar a los periodistas. Yo no me imagino a Pablo Orgaz, a Yoldi, a Zarzalejos inventándose noticias, diciendo, oye, ¿qué me voy a inventar hoy? En realidad lo que hacían eran la correa de transmisión de fuentes policiales. Es que hasta hay un autor, Irujo, que lo dice directamente. Este libro se ha hecho con las fuentes policiales y de no sé quién, no sé qué. A ver, lo dice. Y el libro es ciencia ficción, pura ciencia ficción. Apareció muy poco tiempo después del atentado y es, vamos, literatura fantástica. Eso lo hemos demostrado por un lado. Segundo lugar, la verdad judicial hemos demostrado, más allá de toda duda razonable, que la verdad judicial no nos sirve para saber cuál fue la verdad real, cuáles fueron los hechos. Ya los juristas siempre nos dicen que la verdad judicial no tiene por qué ajustarse, pero es que aquí la discrepancia es total y absoluta. ¿Por qué? Porque hemos demostrado que si tú te coges la sentencia que redactó el señor ponente Gómez Bermúdez, tiene tal cúmulo de errores, de fallos, de disparates, de extrañas argumentaciones, de inventos que no le convierten en algo fiable. ¿Quiere decir que toda la sentencia es falsa? No. No quiere decir que sea falsa, pero que no es un elemento útil para poder saber lo que pasó. Y eso yo entiendo que le hemos dejado demostrado hasta el infinito y más allá. Tercer lugar, hemos demostrado que técnicamente hablando la investigación fue un desastre sin paliativos. Fue muy mala, pero mala. Se hicieron pocos informes, pocos estudios. Los estudios que se hicieron con unas carencias tremendas, con unas faltas increíbles. Ahora luego lo detallaremos el tema. Se resume en una frase. La ciencia fue expulsada literalmente de la investigación. Todo se redujo a una serie de investigaciones, de especulaciones y de datos que además tienen un caso curioso, un origen curioso. La mayoría de ellos provienen de los jefes. Y esto ya lo veremos en especial con lo de Leganés, que eso ya es el apoteosis ya. Cómo lo son los jefes, y es curioso cómo los jefes son los que en gran medida resolvieron ellos solitos el caso, sin necesidad de los curritos de sus policías del fondo. Entonces, luego ya sigamos avanzando para que se entienda. Este estudio de fuentes abiertas se basa, he dicho, en el sumario, pero no en el sumario en genérico, se basa fundamentalmente en las declaraciones que un montón de policías, de guardias civiles, ya sean directamente, ya sean en algunos de los estudios que hacen, en los cuales dicen y cuentan cosas que son incompatibles con la versión oficial, de una forma completa y absoluta. Incompatibles. Completamente. Un ejemplo, el policía 28.226 en el mes de noviembre del 2004 le interroga el señor del Olmo, el juez instructor, señor del Olmo, le interroga y le dice, y empieza a hablar, y de pronto el juez del Olmo dice, ¿pero qué me está usted diciendo? Que está vacío. Y entonces el señor policía, que es el policía que ha estado con la perrita, metiendo a la perrita, que ha visto directamente todo el interior del coche, dice, no había bolsas, no había paquetes, no había otros objetos grandes. Eso lo dice expresamente durante el secreto sumario, cuando no hay polémica. Te coges el acta de objetos que han aparecido y te aparecen 6 objetos que tienen capacidad para tener una bomba dentro. O sea, que son paquetes y bolsas. 6. Y el tío ha dicho expresamente durante el secreto sumario que no hay nada, que no hay ni bolsas ni paquetes.
¿Qué pasa con esas 6? ¿De dónde salen? Esto lo digo a modo de ejemplo. Tenemos infinidad de datos de policías y guardias civiles que son los que ponen en cuestión la versión oficial. Ellos, unas veces de forma expresa, como este policía, el de la perrita Lobby, otras veces de forma tácita, porque resulta que no han visto nada. Es otro clásico en el caso. Y dices, a ver, si tú estabas en Leganés y estabas en la mejor operación de toda la historia de la policía, la que va a acabar con ellos, ¿cómo es que tú, que estás ahí, no has visto nada? Ni has visto a los terroristas, ni has visto nada de nada. Es que les entró a muchos la amnesia. Siempre entendiendo una cosa, las presiones fueron brutales. Las presiones de los órganos, de periodistas, de los políticos y de los medios de información islamo-conspirativos fueron brutales. Y yo creo que quien más que menos sabía que había que tener mucho cuidado, y todos en general actúan con cuidado, pero no ratifican. Montones de ellos o no ratifican o sencillamente echan para atrás lo que son los datos de la versión oficial. Hubo algunos policías, como el 17.054, que incluso ha salido en algunas cosas, que con gran valentía directamente acusa a sus jefes de desaparición de datos. Por ejemplo, este hombre denunció al juez del Olmo que unas fotografías que se habían sacado de la bomba de Vallecas habían desaparecido. El juez del Olmo no hizo nada, obviamente, pero esto lo dijo. Es decir, que esto nace de las declaraciones de policías, guardias civiles y también algunas personas civiles, como la jefa, la directora del Instituto Anatómico Forense, que denuncia públicamente, primero en un programa de televisión con Luis del Pino y luego en sede judicial, que no se habían hecho las autopsias a los supuestos suicidas de Leganés. Y digo supuestos porque es una especulación el decir que se habían suicidado, una especulación sin pruebas, sin datos y sin nada. Lo lógico cuando a un terrorista le explota una bomba es que, como ha pasado a lo largo de 50 años de terrorismo con más de 50 terroristas, es que estuvieran manejando la bomba para ponerla, para manejarla, y les explota accidentalmente. Eso es lo lógico. Lo de que se suicidaron, no, es un invento sin pruebas materiales. Sin embargo, creo que murió. Y no sé, sí. Por eso lo lógico es pensar que estaban preparando una bomba y les explotó. En el hipotético caso, claro, de que estuvieran vivos. Pero eso ya lo veremos más adelante. Lo que dice la ciencia sobre eso. Y entonces, pues eso, que la directora del Instituto Anatómico Forense lo dijo expresamente, no se les habían hecho las autopsias, algo que es obligatorio por ley. Al policía, el Geo Torranteras, sí se le hizo. Es que, fíjese qué despiste tenían aquel día, ¿eh? A unos sí y a los otros no. Curioso, sí. Entonces ese es el origen, no es como nos presentan 4 piraos que se nos han ocurrido estas cosas. Hay historietas y nos hemos puesto a inventar y a sacar fuera de contexto los datos que había en el sumario. No, están todos con su contexto, con su realidad y con el máximo rigor, al margen de que obviamente siempre hay errores o puedes discrepar con las interpretaciones que hagamos. Otro aspecto importante que quiero aclarar. Se dice de que revictimizamos a las víctimas, que lo pasaron muy mal. Efectivamente hubo un sector de víctimas que se alineó completa y absolutamente con la versión oficial y con el máximo respeto se les trató. Nosotros les tratamos con el máximo respeto. Todo insulto que, por ejemplo, ponían en el blog de Luis del Pino a Pilar Manjón o a Eugenio Pino, a la gente que estaba con ellos, era borrado automáticamente. Las instrucciones en las órdenes eran radicales. No se podía meterse con ellos, y nunca nos metimos, ni después, ni en el libro, ni nada. Pero aquí se está obviando que un sector, nosotros actuamos respaldados por un sector de las víctimas. Un sector de las víctimas como la presidenta de la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11M, Ángeles Domínguez, o como Gabriel Moris. Estamos hablando de Gabriel Moris, que era catedrático de química.
No que está era en mal. aquel momento director de la factoría de Saint-Gobain, que es la mayor industria que existe en España y una de las mayores de Europa de fabricación de fibra de vidrio. Está en Alcalá de Henares, que era donde vivía Gabriel, y que pierde a su hijo Juan Pablo en el atentado. Muy joven, que iba a la universidad y lo pierde. Y a este catedrático de química, tuvo que aguantar que los islamoconspirativos le dijeran que los análisis que habían hecho los geos preliminares y que se convirtieron en definitivos eran, vamos, suficientes. O sea, unos análisis realizados con técnicas de los años 60, que no permitían individualizar muchas de las sustancias químicas que desde los años 80 se pueden identificar en los análisis, las cromatografías. La policía científica tenía esos medios. Pues bueno, a esta víctima directamente se le ninguneó, se le despreció completamente de eso y nunca se ha tenido en cuenta cómo desde de los aspectos oficiales se le ha revictimizado al intentarle engañar y estafar. No, estos análisis son suficientes. Gabriel Morís siempre estuvo con nosotros. Gabriel Morís nos escribió en su momento en la prórroga, ha fallecido, desgraciadamente posteriormente ya debido a una enfermedad falleció. Le hemos mantenido el prólogo y lo tenéis ahí. O sea, es decir, esa visión de que pobres, hay unas víctimas que les hicimos muchísimo daño, esa visión es falsa. Hubo unas víctimas que sí es cierto que se vieron ofendidas, ofendidas por lo que estábamos trabajando, como la señora Pilar Majón y gente de sustitución, pero hubo muchas víctimas también que estuvieron con nosotros, que nos dieron su apoyo, que nos dieron que se sintieron reconocidas y se sintieron acompañadas. Y aunque posteriormente saben que no se ha conseguido gran cosa, nos lo siguen agradeciendo y les ha servido mucho a ellas, les ha dado mucha tranquilidad el saber que ante una chapuza como esta, hubo gente que estuvo con ellos, a pesar de los insultos, a pesar de las descalificaciones que sufrimos por los medios y seguimos sufriendo por parte de los medios islamoconspirativos. Estuvimos con las víctimas, con una parte de las víctimas. Es decir, esa visión que se está dando maniquea de buenos y malos no es real. Reitero nuestro respeto a las víctimas que creen en la versión oficial. La tuvimos en su momento y lo seguimos manteniendo y esperamos que por lo menos llegue un momento en el que podamos ponernos de acuerdo en algunas cosas evidentes, lo que yo he dicho, de que hubo unos medios que no cumplieron su misión, de que la versión oficial verdad oficial, la verdad judicial pudo ser mejor y que técnicamente la investigación fue mala. Y es que en eso yo creo que sí que deberíamos llegar a un acuerdo y que no se vuelva a repetir una chapuza tan inmensa como esta. Aquí el tema de la ciencia, porque hablamos de chapuza, las acusaciones importantes hay que demostrarlas, por supuesto, en el libro se demuestran y en el libro se recogen y en el libro se explican. No todos, yo creo que más que menos ha visto por las series de CSI, que ha visto las series policíacas, los reportajes sobre las detenciones de lo que más que menos hemos visto todas las series de televisión de CSI, los documentales sobre las detenciones de terroristas, y vemos todo lo que se hace, cómo se investiga con exhaustividad, cómo se utilizan las últimas tecnologías. También aquí en YouTube también de vez en cuando pues hay algún que otro canal que te pone también lo que le hace una bala a una plancha de acero o demás, o sea, dependiendo del calibre y el explosivo, y también dependiendo del explosivo y esas cosas, o sea. Todo eso, que ya en 2004 estaba súper avanzado, todo eso no se hizo en el 11M. Y luego con la paradoja que las pocas veces que intentaron hacer algo, los resultados fueron regulinchi. No. En fin, vamos a ir detallando de que había una mochila que decían que tenía metralla, pero no sí, tenía.
Sí, sí, ahora, espera, vamos a ir viendo. La mochila. No, sí, es que el tema de la mochila. A ver, eso también aquí, nosotros también. ¿Dónde está escrito que todas las bombas que ponen los terroristas tienen que ser igual? ¿Cuál es el manual del buen terrorista que dice que todas las bombas tienen que ser iguales? Ninguno. Pero resulta que la justicia decidió que como la mochila se había desarticulado, se desactivado porque no podía explotar, tenía un error y no podía explotar, se había desmontado que se había desmontado en Vallecas, procedente presuntamente del pozo, como ocurría eso, la justicia decide que todas las bombas son iguales a esa, porque sí. Se apoya también en un par de declaraciones de Tedas, pero dice con toda rotundidad que todas las bombas son iguales. ¿Qué pasa? Que llega la directora del Instituto Anatómico Forense y dice, joder, oye, que yo he hecho con mi equipo las 192 autopsias de las víctimas y ninguna de ellas tenía metralla. Ahí está. O sea, ¿qué es lo que significa? Que el hecho de que tenga no es más ni menos, simplemente quiere decir que el juez vuelve otra vez a partir de una serie de indicios, se inventa una conclusión. Unos indicios tirados por los pelos y que son encima desmontados y que se lo dijo la directora del Instituto Anatómico Forense en el juicio. Y el señor, a pesar de que le ha dicho la señora forense, la señora doctora le ha dicho que ninguno tiene, el señor Gómez Bermudo tiene los mismísimos de poner en la sentencia que todas las bombas eran iguales. Yo creo que esa es una de las grandes importancias de la metralla, cómo se inventa, cómo esto es el viejo principio de, bueno, se aprovecha lo que sea para hacer y una cosa y lo contraria. Aparte, no hay más que ver la famosa foto de uno de los vagones volados, ver que si hubiera tenido metralla la bomba que estalla en ese vagón, habría quedado completamente deshecho. Y agujereado, y agujeros por todos los lados, porque son mamparos muy finos. Son mamparos finos, porque lo que buscas en un tren es que sea lo más ligero posible. O sea, en las partes más alejadas hubieran los clavos atravesado. Pero a mí lo que me parece grave es eso, que el señor juez, claro, tú lo lees y dices, joder, todas las bombas son iguales, pues ya está. La bomba de Vallecas es real. Cuando te lees la sentencia, son las trampas que hace el señor Gómez Bermúdez, que el señor Bermúdez hace unas cosas que vienen ahí en el libro, que es increíble, o sea, es increíble. El pobrecito además tenía unos problemas de sordera y entonces el testigo le decía una cosa y él le oía otra cosa completamente diferente, pero que en estos años se haya curado de esa sordera que tenía el pobre hombre. Pero bueno, me has citado los trenes. Me has citado los trenes. En los trenes han explotado los vagones. En los trenes van los policías de la científica, van los TEDAS y empiezan a recoger muestras. ¿Por qué? ¿Qué es lo que buscas en los trenes? Recoger muestras donde aparezca, donde esté la sustancia que se ha utilizado, se cogen esas muestras y luego se mandan a la policía científica. Bien, pues entonces, claro, aquí el gran escándalo, y es lo que, por ejemplo, movió a Gabriel Morris a que sea la primera víctima escéptica que sale en televisión y denuncia pues, que esto es una chapuza, es que no había habido análisis químicos profesionales. El laboratorio de los TEDAS tienen un pequeño laboratorio pues, para hacer pruebas rápidas con una tecnología de los años 60, muy simple, que permite identificar una serie de unos compuestos, pero que claro, que está completa y absolutamente desfasado. Ese laboratorio se queda con todas las muestras, todas, no las transmite a la policía científica y elabora un informe de 2 hojas. Como solo hay un perito en el laboratorio, no cumple la normativa de que tienen que ser siempre 2 peritos quien firme.
Es uno, la señora era una policía química que trabajaba ahí. ¿Y qué hace? Pues el señor jefe de la policía, de la unidad central de desarticulación de explosivos, firma también. Pero vamos, un stop de 2 hojas, 2 hojas, con una referencia muy genérica que ha explotado dinamita. ¿Qué tipo de dinamita? Misterio. No, claro, eso solamente lo podía determinar de la policía científica. Es decir, que empezamos bien. Las ciencias químicas no se tienen en cuenta. Llegará el juicio y al final, después de todo lo que nos insultaron, teníamos razón. Eso no valía para nada y el juez Gómez Bermúdez del tribunal ordena una pericia. Eso en los libros esa parte en los libros de Carlos Sánchez de Roda se explica muy bien todo, muy bien. También el libro me remito al libro también de Pablo, La Cuarta Trama. Ahí se explica muy bien todo lo que pasó. A ver, resumiendo para la gente, que en ese había estaban todas las muestras que mandaron, estaban lavadas, con lo cual muy mal, ya no se podían estudiar muy bien, pero forzando mucho, eran equipos tan buenos que forzando mucho se sacó que había 2 compuestos que no estaban en la goma Doseco, que era la que está aprobado que tenían los supuestos culpables. La goma Doseco que tenía los compuestos. Entonces, uno era el DNT y otro era la nitroglicerina. ¿Y a qué nos llevan el DNT y la nitroglicerina? Que son los componentes del titadín. ¿Y quién tenía el titadín? El titadín lo tenía ETA, a raíz de 2 robos en los que se habían llevado 10 toneladas en Bretaña de explosivos. ¿Quiere decir que eso sea ETA? Pues no, tampoco. Tampoco podemos decirlo. Sería una especulación. Se hace lo que hacen ellos. En absoluto lo vamos a decir eso. Y nunca, fíjate que en el blog nunca se acusó a ETA, Nunca. A pesar de que salió la titadín. Quería comentar un par de cosillas. Y es, entonces, hacer 2 preguntas. La primera es, supongo entonces que con el tema del titadín alimentaron la teoría de que fue la ETA, empezaron también que dijeron que fue la ETA la que hizo el 11M, y luego también recuerdo que antes del 11M un par de noticias de que habían capturado 2 furgonetas con explosivos de la ETA y que decían que fue un atentado en Madrid, o al menos eso... Sí, eran 500 kilos de cloratita o de abonar o abosal, que era lo que usaba habitualmente, y 32 kilos de titadín. Eso es lo que sale en la primera nota. Luego las notas suficientes parece que el titadín ya no está tan claro si sabía o si se había destruido o qué. Eso quedó un poco complejo. Pero, lo que quiere son los hechos. La ciencia, después de que se le llama, nos dictamina que en al menos uno de los focos había explotado titadín. Eso sí que quedó demostrado, no. Lo siguiente era en la muestra M1, pero yo creo que el que le interese profundizar, los libros de Carlos Sánchez de Roda te lo detallan con una minuciosidad extraordinaria. Ha hecho un trabajo increíble. Entonces tenemos eso, las ciencias químicas, nada. Te voy a contar aquí una anécdota. Se llegó a ver las pruebas, todo lo que se estudió, menos esa prueba del polvo de extinción, la prueba de extintor, la M1, estaban súper lavadas. Es una cosa típica, se lavan y tal. Y se reprochó a los que estuvieron en la pericia, a los estos, que habían forzado los equipos al máximo. Claro, la ciencia moderna es lo que tiene. Que tienes unos equipos que si tú le fuerzas al máximo, a pesar de haber sido lavadas intensamente como estaban lavadas aquellas muestras, te encuentra restos. Y encontró el resto del DNT, mientras que la nitroglicerina era más soluble con el agua y eso no se pudo encontrar. Pero fíjate a qué punto, yo creo que veas hasta qué punto que se reprochaba
que se usaran todos los medios de la ciencia hasta el máximo de sus posibilidades, que se hubieran forzado hasta el máximo. A esa situación llegamos, que ni se usa la ciencia, ni se usa, y encima les molestó que se usara intensivamente. Otro aspecto, tenemos las ciencias químicas. El peor atentado de nuestra historia y el de la historia de Europa, que que se hubiera usado lo último. La ciencia para saber quién lo ha hecho, cómo lo han hecho. Efectivamente, lo lógico es que lo máximo y lo mejor, y forzándolo todo lo que hubiera que forzar para conseguir las conclusiones mejores y más perfectas. Pues no. Tenemos las ciencias físicas y técnicas. A ver, cuando se produce una explosión, está ¿cómo podemos saber lo que es? Por un lado, el análisis químico. Por otro lado, nos da muchas pistas y muchos datos la resistencia de los materiales, los efectos que la explosión ha tenido sobre los materiales. Sobre los materiales. Se ha cortado, se ha doblado, se ha empujado, porque dependiendo de la velocidad del explosivo tiene unos efectos u otros. Los explosivos militares cortan, los explosivos civiles que tienen menos potencia, no. Los explosivos civiles, por ejemplo, no generan fuego. Los explosivos militares sí generan fuego porque buscan la mayor destrucción posible. Una dinamita para mina no tiene por qué, hay que intentar evitar que cree el mayor fuego posible, hay que evitar que no genere fuego. ¿Por qué? Porque en un ambiente, en una mina puede haber el grisú, puede haber metano y puede ayudarle a explotar, por eso se busca que no generen. Esto ha llevado, por ejemplo, a que David Díaz Cabo, un experto en explosivos, artificiero militar, pues haya dicho recientemente que en una explosión de Atocha está seguro de que es explosivo militar. Es explosivo militar por la forma, por el fuego y por cómo se produce, mientras que sea esa que es la que aparece en las imágenes tradicionales, que la hemos visto todos. En base a esto, David Díaz Cabo dice con plena claridad de que ese foco fue de explosivo militar. Volvemos a lo que yo explicaba antes. No está escrito en ningún lado que todas las bombas y todas las cargas explosivas tengan que ser iguales. Y tenemos los casos de ETA, en los cuales se han usado distintas cargas explosivas que no siempre es la misma cantidad, ni la misma forma, ni nada. Es decir, ETA, por ejemplo, mezclaba muchos tipos de explosivos. Desde el año vamos a ver, ETA desde el año 90 utiliza mezclas de explosivos y te mete amonal, un poco de dinamita, TNT, oxígeno. Eso es lo que aparece en los listados y en los informes policiales. O sea, cordón detonante, que es una de las primeras cosas que se sospecha, titadico, cordón detonante, o sea, que era lo habitual. Entonces, ahí en ese está claro. En la muestra M1 tenemos ¿cómo se llama esto? El titadín. Bien. Con el estudio de las ciencias físicas, o sea, de los efectos sobre los materiales, se podía haber conseguido complementar los datos que nos daba la química. Y se podía haber sacado muchas conclusiones. Otro elemento fundamental era saber dónde se había puesto. Si se había puesto debajo de un asiento, o estaba encima del asiento, o estaba en los portaequipajes, saber en qué lugar estaba. Bien. Eso era cómo se podía saber en aquel momento, en las primeras horas, haber hecho un estudio, es decir, mandar a los mejores expertos que tuvieran en la materia, la policía, y haber hecho sobre el terreno un estudio punto por punto y haber hecho el análisis. ¿Qué pasa? Que cuando se levanta el secreto del sumario, sorpresa, sorpresa, no se ha hecho un estudio individualizando los focos, indicando todos y cada uno de los focos dónde han sido y cuál es la característica de la explosión, si los bordes aparecen cortados, si aparecen empujados, y el lugar exacto. Entonces se arma la bomba, se arma la de Dios,
nuevamente, esto lo publicó, creo, no estoy seguro si fue El Mundo o fue Luis del Pino, lo sacan, el escándalo es de marca mayor y el juez del Olmo dicta una providencia en la cual ordena que se forme una comisión de 2 policías y 2 guardias civiles expertos en terrorismo y que hagan el análisis, un informe de los focos, foco por foco, es decir, lo de las ciencias físicas. Y claro, dicen, queremos ver los trenes. No hay trenes. Los trenes se habían destruido todos. Sorpresa, sorpresa. O sea, si con el accidente del tren de Santiago de Compostela estuvieron con el tren, tardaron muchísimo en descubrir el tren para saber qué pasó. ¿Cómo puede ser? No, aquí se destruyen deprisa y corriendo. Carlos Sánchez de Roda ha documentado cómo, a pesar de todo, los policías de la científica y los TEDA sacaron del orden de 90 toneladas. 90 toneladas de material. Bueno, pues tampoco se lo enseñaron esas 90 toneladas a los policías expertos. Sabemos que estuvieron en el almacén de Tafesa, donde se guardaba un trocito del tren de Santa Eugenia. Sabemos que estuvieron ahí, pero eso no lo pusieron en el informe. La cosa llegó ahí que al final le dan al juez un informe hecho que es con las fotografías, viendo fotografías. Tú, a ver, ¿qué análisis físico y técnico podemos hacer con las fotografías? ¿Y qué fotografías encima? Porque, oh sorpresa, las fotografías tampoco figuran en el sumario un buen juego de fotografías con primeros planos, con análisis muy concretos. No. Yo creo que ahí se entró en la dinámica de que otros lo harán, ya se estudiará el tren con más tranquilidad y ya se sacarán las fotos y se hará todo. Y nunca hubo trenes ni se pudiera hacer nada. Los expertos hacen un informe. Y la cosa es tan ridícula que cuando ya tenemos el informe y se empieza a estudiar, un peón negro, Lukford, coge y ve en un sitio que dicen los expertos estos que ha explotado en el portabandejas, en el portaequipajes. Llega él, mira las fotos que constan en el sumario y se encuentra con que hay un hueco en el suelo debajo de uno de los vagones, del vagón ese. Y dice, ¿qué va a ser? Esto es imposible. Si hay un hueco aquí es porque estaba en el suelo, no en el portaequipajes. O sea, cuando un año después, es lo que pasa cuando se hacen las cosas un año después. El informe había que haberlo hecho en su momento, no un año después, y con lo cual, y no es el único fallo, él detectó otro error más, lo digo en modo de ejemplo, para que veáis la chapuza infecta del tema. ¿Por qué era también muy importante saber, el lugar donde explotaron cada carga en concreto? No solamente para complementar los estudios de carácter químico de los killers, saber qué tipo de explosivo había sido, es que para la investigación era crucial. El mismo día 11 empiezan a acudir a las comisarías y a los cuarteles de la Guardia Civil mucha gente que ha ido en los trenes. Empiezan a acudir gente que ha ido en los trenes. Testigos que han ido y se han bajado antes de la estación y no les ha pillado. Y empiezan a contar, pues yo vi a este, yo vi a lo otro, yo vi a un tío que a mí me hizo mala eso. Entonces, en estas declaraciones, que por cierto han sido ahora recogidas y resumidas en un hilo de Twitter buenísimo, por un señor, alguien Javier, algo así, es una cuenta que se llama 11M. Y que si metéis 11M lo podéis ver. Esa las ha reconstruido. Teníamos esas declaraciones. Casi todos, hay una curiosidad muy buena, que se ve ahora muy bien ahí en el hilo. Es que casi todos los testigos no apuntan a árabes ni a moros. Hay un par de ellos que sí hacen alguna referencia, pero casi todos hablan de personas occidentales. Vaya. Sí, como en la señora esta que estaba en la taquilla de Alcalá de Henares, que se la presiona en la declaración, creo que en el juicio la presionan para que diga que ha sido que el sospechoso que ella ha denunciado era moro, y coge y dice, ya está harta, ya dice, era español con acento español.
Esta es la curiosidad, pero es una curiosidad, no implica nada, no implica que esas personas que vieran fueran efectivamente los terroristas. Pero bueno, tienes un montón de testigos que te están diciendo, si en ese mismo momento, ese día ya por la noche, se hubiera tenido ya, el día 11 por la noche, un primer informe detallado de punto por punto, donde se había producido la explosión, pues ha sido aquí en este lugar, lo hemos visto, tal, porque para eso son expertos, son buenos teras y que conocen perfectamente su oficio, aunque los islamoconspirativos parece que entiendan que son unos idiotas, porque es que... con el historial que tenemos nosotros de terrorismo de ETA, evidentemente tenemos que tener unos teras que saben hacer muy bien su trabajo, por supuesto. Que sabían muy bien, y ellos lo hubieran sacado el informe fenomenalmente, acompañados con la científica se hubiera podido. Tú imagínate esos testigos que tienes, que te han ido a la comisaría, les puedes coger y contrastar. Oiga, ¿usted en qué tren iba? Pues ¿en qué vagón? Pues yo iba adelante, yo iba atrás. ¿Y en qué punto estaba? Cruzas los datos de dónde explotaron las bombas con los datos que te dan los testigos y puedes ya hacer un cribado de este es fiable, este seguro que no es, porque la bomba estalló en la parte de adelante y el testigo parece que dice en la parte de atrás, o la bomba estalló en el portaequipajes y el testigo dice que había dejado la mochila en el suelo. Pues aquí hay algo que no cuadra y que se fue, porque hay alguno que dice deja una mochila en el suelo y se va. Pues a lo mejor tendremos que pensar que ha sido un olvido, como todos los días se producirán olvidos en los trenes de mochilas. Pero claro, cruzar los datos, pero como no se ha hecho ese informe, se hace un año después, ¿cómo un año después vas a cruzar los datos de los testigos? De esa gente que ha ido voluntariamente a comisaría a decir lo que has visto con los datos de los lugares de la explosión. Pues nada, perdida una vía de investigación que podía haber garantizado y nos podía haber asegurado, pues incluso que quienes habían sido, que los presuntos habían sido los culpables, pues se va a la porra, porque no se hace el invento. Las ciencias médicas, yo creo que le hemos citado ya, no hubo autopsias. No hubo autopsias. ¿Por qué es importante la autopsia? Porque la autopsia está protocolizada. En la autopsia tienes que hacer esto, abrir el cráneo, abrir el pecho, abrir la parte, etcétera, etcétera. Y una cosa que es básica y fundamental, la data. Dentro de la autopsia, forzosamente y obligatoriamente tienes que hacer la data de la muerte. La data de la muerte. Entonces, ¿qué pasa ahí en el anatómico forense? Se producen las muertes, llegan ahí, la directora del Instituto Anatómico Forense se ha ido de vacaciones, le han dicho que esos días, oye, que lo has pasado muy mal, vete de vacaciones, tienes que desconectar, y entonces ese fin de semana la directora no está. Y eso es lo que ha explicado ella, que le insistieron mucho y le convencieron para que se fuera de vacaciones porque había sido muy duro, es un trámite muy duro, ya que estas personas están acostumbradas, joder, había sido una cosa muy heavy, y ella lo dice, que le convencen y ella se ha ido para desconectar. Y ahí le cogen dos expertos, uno experto en dientes y el otro en radiología, y se quedan con los cadáveres y le hacen una serie de pruebas, lo que son los informes complementarios. Pero los informes complementarios al final en las sentencias dicen que podían sustituir a las autopsias. Señores, no, la ciencia es la ciencia, no es lo que estos señores han decidido. Los informes complementarios no sustituyen a la autopsia, la complementan, como lo dicen, mejoran, afinan, buscan otros elementos, pero nunca pueden sustituir a la autopsia, que es la que establece primero la causa de la muerte de modo inequívoco, y algunos nos dirán, es que explotaron, ya, pero para eso habrá que confirmar que la muerte es por la explosión. Eso es lo que dice la ESA, de la misma forma que si encuentra un señor con un balazo, o un señor que se ha caído desde un 15 piso y se ha estampado, se mira la causa de la muerte, que no estuviera muerto antes. Es que es así, porque si no se podrían camuflar las muertes. Vamos, un chollo para los asesinos. ¿Qué pasa?
que una de las formas para ver la causa de la muerte es, pues se analizan los órganos, se analiza la data, se hace la data y hay y se piden una serie de informes. Hay un informe que está aquí, que te lo he mandado en el correo para que lo adjuntes. Ese informe resulta que se piden varias cosas. Se pueden pedir 7 cosas, 7, 8 cosas. Bueno, pues se les olvida de pedir la prueba fundamental que nos dice si la persona estaba viva o no. La carboxihemoglobina, tal como se puede ver en la hoja, mírenla, ahí la tienen. Vean, está sin marcar. Según dijo en televisión y en sede judicial la directora, esa es la prueba fundamental para saber si una persona está viva cuando se produce su muerte. Casualmente se les olvida pedirla. No piden tampoco la del alcohol. No piden la del SIDA. ¿Qué pasa? ¿Que como eran islamistas no podían beber alcohol? Ya hemos decidido que no, ellos no beben alcohol y no se piden análisis, piden la de drogas, piden la de medicinas. Bien, eso está bien pedido. Y salieron negativas. ¿Pero por qué no me pides la de alcohol? ¿Y cómo no me pides la otra? Que es la que nos dice. O sea, el desprecio de las ciencias médicas, como ya hemos relatado, es absoluto. Es un disparate de proporciones siderales. O sea, la jefa del instituto lo dice bien claro, coño, eran los malos. Teníamos todo el tiempo del mundo para analizarlos, para estudiarlos, para sacar conclusiones de dónde estaban, dónde eran. Es todo tan grotesco, es todo tan impresentable, que en una de las radiografías a uno de los cadáveres, concretamente el de Yamal, el que se ha adjudicado, el 360 que se adjudica a Yamal Almidán, aparecen grapas quirúrgicas. ¿Por qué un cadáver puede llevar grapas quirúrgicas? Hombre, porque a lo mejor la habían operado hacía poco a la persona y antes de que todavía la tenían. O era un cadáver y le habían hecho la autopsia y se la habían cerrado con grapas quirúrgicas o con una apertura. Es que no se nos ocurre más. Esto sale en el juicio, entonces es un momento de esos cómicos. Un abogado se le ocurre pregunta y coge y el forense de turno no sabe por dónde salir. Bueno, a lo mejor son corchetes. Tío, si tú has visto eso, tienes que coger, abrir, sacar y comprobar por qué puñetas el señor cadáver tiene o una grapa quirúrgica o un corchete. Pero lo que no puedes decir es que, bueno, pasa, que no sé, bueno, amor, pues... Ese es el tema. Ese es el trabajo científico y detallado que dijeron. Hay cosas, en el informe nos lo contaban los que hicieron el trabajo que hemos hecho nosotros, aquí publicamos en el libro. Resulta que la policía científica recoge los trocitos de los muertos en Leganés con una codificación. C1, pierna derecha. C2, tronco, no sé qué. Eso llega al Instituto Anatómico Forense. Y entonces, estos dos señores que se apoderaron de los cadáveres, no lo digo yo, lo dijo su jefa la que dice que se apoderan de ellos y sé que los quedan, elaboran un inventario con su codificación. La policía tiene la suya y el Instituto Anatómico tiene la suya. Bien, en principio nada que arreglar. Pero no ponen la correspondencia de un listado con el otro. Se les olvida. A ver, ¿qué tipo de investigación puedes hacer forense y para la policía? ¿Qué conclusiones? ¿Cómo cruzas datos? Al final, claro, era un patólogo el que hace el informe. Y el patólogo, claro, él sí que tiene experiencia en cadáveres y buscando las definiciones consiguieron hacer una correspondencia al final y sacar los datos y reconstruir los cadáveres.
en base a eso, y dónde se sacaron y eso, pero claro, porque era un profesional, era un patólogo y él sabía, pero ¿cómo es posible? Y para que veas cómo fracasan las ciencias médicas en el caso, que no se haga una correspondencia de los dos listados. El C1 equivale al H4. Es que ese es el nivel. Y lo que hemos comentado, que al final científicamente, como la ciencia se hizo mal, científicamente lo único que está probado son 4 cadáveres, nada más. Sí, los 4 cadáveres que hablamos al principio. Sí. Finalmente, alguno dirá, bueno, ¿y las ciencias sociales? A lo mejor, hombre, las ciencias sociales sí, estamos hablando de islamistas, de gente que mata por la religión, que mata por la religión, que tienen unos principios morales muy fuertes. Tenemos que saber quiénes eran. Hay muchas escuelas del Islam, hay muchas escuelas. Están los neobandistas, están los salafistas, están los takfires. O sea, hay muchos. Entonces uno dice, ya está, vamos a ver. Nos ha podido fallar esto, pero al menos esto sí que lo habrán tenido en cuenta y se habrá estudiado. Porque además ya sabíamos lo que nos decían, no, es que vamos retrasados con el estudio. Pues resulta que hasta en esto tampoco pusieron lo mejor de lo mejor. En los registros, incluidos aquellos registros de gente que luego fue absuelta, en los registros aparecen libros, aparecen textos, aparecen manuscritos, aparece mucho material por escrito. Bien, se hacen algunos análisis para ver quién los ha escrito. Nos dice que si el tunecino escribía cosas, y hay unos escritos, yo no voy a dudar de ellos, no tengo por qué dudar porque no tengo ninguna prueba, ningún indicio. El tunecino había escrito cosas muy, muy fuertes, muy así, fulanito también, otro alguna cosa, etcétera. Y luego hay libros. Entonces ya te empiezas a ver, esto aparece en el libro 160, un informe completo, lo único que hay. Pero ¿qué pasa? Que cuando tú revisas el informe te llama la atención una cosa. Lo han hecho los policías con los traductores. No han llegado y han llamado al Instituto Elcano, oye, dime Instituto Elcano, dime el mejor experto en Islam o los mejores expertos en Islam que hay en España y en Europa. No implican a la gente que de verdad sabe y que conoce este tipo de gente. No, se ponen unos policías que pueden conocer más o menos regular, se ponen con los traductores y entonces empiezan a decir el libro, el no sé qué de tal, que dice que Alá es esto y cortaremos el cuello a los enemigos del Islam y pititín pititán. Y así sucesivamente. Es tan grotesco todo que hay libros que es que ni siquiera se dice el título. De ningún libro se dice de dónde vienen. Tampoco viene este libro, que es lo que se esperaba, lo que yo esperaría. Yo como historiador, coño, yo lo que espero es que coja y me venga. Este libro se ha imprimido en el Cairo, o no tiene lugar de impresión, o esto, y que corresponde a esto, y que un experto me vaya detallando cuál es eso, cuál es la importancia del caso. Eso es lo esperado. Pues no, pues en el libro, en el tomo 160, nos aparece unos datos, nos cuentan un rollo patatero de que sí, de que son tafires, pero que esto, lo que son tafires lo deciden unos policías en base a unos escritos que están acompañados de unos traductores que yo no dudo, por supuesto, de ellos, pero hombre, son traductores, no son expertos en Islam, que te podrán decir, uy, qué fuerte lo que viene aquí, pero no son expertos. O sea, es que ni las ciencias sociales. ¿Y por qué es importante? También porque luego, claro, Luis del Pino localizó a un experto, viene ahí la referencia, está el nombre y todo lo tenemos en el libro, hizo un programa con él, y el experto, que había sido, por cierto, secretario de Estado con Felipe González, ¿qué es lo que dice? Dice, he revisado los libros y aquí hay algo raro.
Resulta que 2 libros son chiitas. ¿Cómo? A ver, ¿qué pintan 2 libros chiitas? En la ¿Qué biblioteca. pintan 2 libros chiitas en manos de unos marroquíes y un tunecino y un argelino? Y sobre todo en manos de lo que se supone que es, dentro de la teoría de que es venganza de Irak, se supone que son suníes. Probablemente son suníes, no, eso eran suníes. Eso es lo que dijo ante la televisión. Por supuesto, los islamoconspirativos, silbando para otro lado, no quieren saber nada del tema y no lo eso. Yo no sé si es verdad o no, porque el informe, es que en el informe el 160, el tomo 160 es de traca, es que te encuentras referencias a un libro. Dios, pero ponme el título del libro, alma de cántaro. Un libro. Algunos ponen los títulos, otros sí ponen los títulos, pero no dicen ni dónde son, ni de qué año, ni de qué edición, ni si es una reimpresión, no dicen nada. Hay unos estudios de carácter grafológico muy interesantes, pues sí, pues, el tunecino escribe, el chino no sé qué, vale, qué bien, pero eso no es serio. Esos estudios grafológicos y esos informes de lo que son, lo tenía que haber visto un experto también, pero un experto de la tenía que haber visto los libros y tenían que haber hecho ellos los informes, y ese experto tendría que haber acudido al juicio. No, al juicio ¿quién va? Pues el jefe de sección, no, policía que ha estado antes en Cataluña cogiendo chorizos, que después ha pasado por el País Vasco, se ha especializado en terrorismo y recala en la UCIE, y ahí pues aprende como buenamente puede, hacían cursos. Esta es otra mentira de que no estaban preparados. Sí, llevan varios años haciendo cursos, formándose, pero hombre, policía nunca va a poder sustituir a un doctor en religiones y a un doctorando, nunca. Y así que eso, el carácter religioso lo dicta un policía. Con toda su buena voluntad, que yo no dudo de su buena voluntad, pero que oye, llegamos hasta donde llegamos. De la misma forma que con las fuentes abiertas podemos llegar hasta donde llegamos, un policía, por mucho que sepa, por mucho que se haya formado y por mucho que tenga unos buenos traductores alrededor, va a llegar hasta donde va a llegar y no va a poder llegar donde llega un experto en estos grupos. Sí. O sea, falló todo. Y lo paradójico es que las pocas veces que la ciencia la dejamos intervenir, claro, pues nos salió rana. Las pocas veces. Resulta, pues eso, que lo del análisis, la pericia química que se hizo allí, pues eso, nos sale citadina en la muestra M1. ¡Ay, madre de Dios! ¿Qué hacemos? Nos sale en el DNT. En todas las muestras. Luego entonces ahí hay un accidente. Lo explica muy bien en la cuarta trama, lo podéis leer. Eso ya es de traca también. Nos han salido ranas. Creíamos que iban a ratificarnos, que era gomado seco y fatal. Hay otra que es buenísima, que es la de las bolsas, que la recogemos también en el libro. Han aparecido bolsas de basura de carácter azul, de color azul, en el coche de la CAGU. En la CAGU. Ha aparecido otra en Morata de Tajuna, han aparecido también azules. Y en la bolsa que aparece en la comisaría Vallecas aparece otra bolsa azul. Y luego hay otra por ahí también. Entonces, en total eran 4. Bolsas de 4 sitios. Dicen, ya está. Vamos a analizar todas las bolsas. Analizamos todas las bolsas y vemos si son iguales. Se manda, claro, si son iguales, está claro que ya tienes una unión de los distintos lugares. Porque son las mismas. A ver, si tú te vas a hacer una campaña terrorista o vas a hacer unas obras en casa o una pintura, no compras 4 tipos distintos de bolsas. Compras unos rollos. Vas al chino, dame 3 rollos que voy a gastarlas. Y coges de la misma marca y tienes las mismas. Bueno, pues sorpresa, sorpresa. Le preguntamos a la ciencia qué dice y la ciencia nos dice que las 4 bolsas son distintas. ¿Qué pasa? Que los terroristas fueron
a 4 chinos distintos y compraron 4 rollos de bolsas distintas, azules, con cierre automático. Todas eran distintas. Curioso. Eso es lo que pasa cuando le pedimos el informe a la ciencia. Cuando hay un tiroteo en Leganés, han disparado un disparo, el jefe de la policía de La Morena, lo pasaron fatal, los policías, mis policías, algunos se dieron de baja, fue terrible, ahí estuvieron aguantando porque iban con las metralletas. Te vas al informe que hace la Guardia Civil, aquí se manda el informe a la Guardia Civil, que en este caso pues salía y se salía del y bueno, ¿qué nos dice la Guardia Civil? Es que me los imagino los guardias civiles. Si estas metralletas no se han disparado, claro, no tienes que más que mirar el tubo. Miras el tubo, los que hemos hecho la mili lo sabemos, se llena de pólvora. ¿Y qué decimos ahora aquí? ¿Y qué decimos aquí? ¿Y qué ponemos? ¡Ay, madre de Dios! No aparecen casquillos. Entonces, al final, los policías, ¿qué es lo que dicen? Los policías de guardias civiles, ¿qué es lo que ponen? Pues los guardias civiles cogen y ponen. Reconstruimos el arma, con lo cual se comprueba y disparamos para conseguir muestras de los casquillos. Se comprueba que el arma estaba en condiciones de funcionar. O sea, no certifican que se hubiera disparado, certifican que estaba en condiciones de disparar. Es decir, los guardias civiles nos están diciendo que no se disparó y no hay ni un solo casquillo disparado con ese arma. Con lo cual, toda la película que cuenta el señor de La Morena, tanto en sede judicial como en la comisión de un tremendo tiroteo, no es verdad. Es desmentida por la Guardia Civil. Es lo que pasa. Cuando llamas a la ciencia, se te va. En la mochila de la bolsa de la bomba de Vallecas. Vaya, sorpresa, sorpresa. En un momento determinado la pide el juez. ¿Dónde está la bolsa? ¿Dónde está? Que no aparece. Y al final sale el señor, creo, un jefe policial, no voy a decir el nombre por si acaso me equivoco, pero un jefe policial, es que la tengo en casa. ¿Pero cómo tiene usted eso en casa? Sí, estaba en casa para guardarla bien, no se vuelva a perder, pero ya. La lleva. Y entonces le dicen a los expertos, investíguenla. Los expertos la investigan y encuentran un ADN. No se dice el sitio, pero deducimos, se puede decir que es un sitio donde tendría que ser, que no había sido accidental, sino que sería puesto por el terrorista que la ha montado, por la persona que la ha montado, el terrorista que la ha montado. Bien. Ya tenemos el ADN. Entonces empiezan a decir, a ver, tú que tenías la bomba en casa, a ver, dame el ADN. Tú no eres. A ver, los policías que la abrieron, tampoco. Los policías que eso, tampoco. Todo el que intervino, los bomberos, se mira a toda la gente que por la cual ha podido pasar supuestamente esas bombas y no aparece. Vaya, pues no encontramos coincidencia. Se mira a los moros, no aparece. No ha habido contaminación y los moros tampoco son. Tampoco. Lo hemos mirado y ninguno, joder, qué mala. Pasan unos años y en Santiago un laboratorio se especializa en el ADN, en localizar el origen del ADN, el origen geográfico del ADN y de dónde las personas son de los primeros. Ahora nos puede parecer normal, pero en 2008, hijo, estamos empezando. Era ciencia bien moderna. Era recién salido y era un laboratorio en Santiago de los mejores del mundo mundial. Bien. Se manda a Santiago. Ya llega la contestación. Ahí están todos esperando. Ahora nos van a decir que es un morito. Era un caucásico, un europeo. ¡Hala! Sí. Otra vez la ciencia nos sale rana. Resumen. La ciencia fue expulsada del caso y las pocas veces que dejamos salir que dejamos entrar a la ciencia nos sale con resultados inesperados. No ratifica la historia oficial. Nos vamos a tener que dejar ahora, pero porque es interesantísimo, pero es que se nos está alargando mucho la entrevista. Así que si te parece bien, hacemos una segunda y luego ya y continuamos la entrevista. Así que pues nada, muchísimas gracias por todo y hasta la próxima. Un saludo.
vaya todo Un bien. saludo y hasta otra.